tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual denominado Procesos de Fiscalización del Gasto Fiscalizado, dirigido a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto estar aquí nuevamente con todas y todos ustedes. Agradecemos el interés, esperando este tema sea de su utilidad. A nombre del INAFED me permito transmitirles un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte de la Auditoría Superior de la Federación, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Marciano Cruz Ángeles, director general de la Auditoría del Gasto Federalizado C, Auditoría Especial del Gasto Federalizado, quien estará a cargo de impartir nuestra sesión del día de hoy. A continuación, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos brinde el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? La verdad es que nos da mucho gusto que nos acompañen. Vemos que esta sesión ha generado una gran expectativa. Ya se nos llenó la sala. Estaremos transmitiendo también en Facebook. Y realmente déjenme, además de reiterar el saludo que ya hizo mi compañera Andrea, reiterar ese saludo de nuestras autoridades del INAFED, tanto del licenciado Ignacio Valle Fernández como de pues, todo el gran equipo del INAFED que trae esta sesión de trabajo para ustedes, con un tema pues por demás interesante, porque ahora sí que casi levanten la mano, ¿quién de ustedes no ejerce recursos públicos federales? ¿No? ¿Y qué observaciones se han encontrado en el camino? ¿Qué situaciones se han encontrado? ¿Qué problemas, qué áreas de oportunidad, qué situaciones, cómo las enfrentan? En fin, pues déjenme decirles que justamente es el tema que el día de hoy nos trae a colación esta sesión con nuestro gran amigo y colaborador de la Auditoría Superior de la Federación, el licenciado Marciano Cruz Ángeles, director general de Auditoría del Gasto Federalizado. Y como ustedes saben, pues es un tema más relevante. La Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico de la Cámara de Diputados encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales. Recursos públicos federales. Y pues este uso de recursos públicos federales prácticamente está en todos los entes públicos. Los tres poderes de gobierno, los órganos constitucionales, los estados y los municipios. Entonces, es el tema del día de hoy, que estamos inaugurando también un ciclo de trabajo con la Autoridad Superior de la Federación, con el licenciado Marciano Cruz. Los invitamos, con esta sesión estamos inaugurando ese ciclo. En el curso de la charla les pondremos las siguientes actividades, el calendario de trabajo que tenemos con la Autoridad Superior de la Federación, para que nos acompañen, porque la intención en general, pues es que en ese ciclo abordemos los diferentes aspectos relevantes en el ejercicio de los recursos públicos federales y particularmente pues el día de hoy iniciamos esta sesión con esta gran intervención del licenciado Marciano Cruz. Adelante y que sea de mucha utilidad, de mucho interés para todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz y como bien ya mencionó, daremos el uso de la voz al licenciado Marciano Cruz para dar inicio a nuestro tema. Adelante, por favor, y muy bienvenido. Muchas gracias. Pues con el gusto de volverles a saludar, agradeciendo por supuesto esta extraordinaria invitación, este espacio para poder ahí compartir parte de los trabajos que estamos realizando en la Auditoría Superior de la Federación, en particular, no solamente el contexto ahí general institucional, sino algunas particulares que aquí totalmente en el área estamos realizando, considerando que en muchos de los casos estamos haciendo también auditorías y revisiones a entes públicos pues, municipales, ¿no? No de manera exclusiva, pero digamos que ese es uno también de las grandes vertientes que tenemos aquí en el área. Dado eso, comentábamos en días anteriores con los compañeros del INAFED la importancia que podría ser estos ciclos de temas distintos y en donde el día de hoy estaríamos hablando de manera introductoria qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos,
qué alcances tiene lo que estamos realizando y en general cuál es la importancia justamente de los temas que estamos revisando, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, también agradecerles ahí la asistencia, participación y sobre todo atención, disposición del tiempo por parte de ustedes. Les comparto la presentación. Entonces, en primera instancia, para ir, digamos, bajando de lo general a lo particular, tendríamos que estar hablando de esto que son los recursos públicos identificados como gasto federalizado, ¿no? Entonces, la primera pregunta que resultaría interesante es saber de qué estamos hablando cuando hablamos de gasto federalizado. Cuando nos estamos refiriendo al gasto federalizado, estamos partiendo de que en el propio presupuesto de egresos de la federación, este paquete presupuestario que es aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por la parte de senadores, está identificándose un conjunto de recursos no solamente para que funcione lo que al día de hoy está realizando en sus diversos esfuerzos la Administración Pública Federal, sino que también tiene un componente importante de recursos que es transferido a las entidades federativas y municipios. Eso en particular termina siendo prácticamente una tercera parte del total de recursos en este paquete presupuestario federal. A esto le vamos entonces a denominar gasto federalizado. Normalmente lo que más se conoce dentro de los recursos del gasto federalizado, estamos hablando de los fondos de aportaciones federales y las participaciones federales. Esos dos grandes conceptos, de hecho lo estamos viendo ahí en la parte derecha de la lámina, prácticamente en su conjunto están constituyendo al día de hoy cerca del 90% de los recursos del gasto federalizado. Vamos a hablar de manera genérica sobre esto, ¿no? Pero también es importante decirlo para algunos que no lo tengan así, digamos, conceptualizado en estas porciones que estamos hablando en este momento. Los fondos de aportaciones federales, que son 8 en general, establecidas en la propia Ley de Coordinación Fiscal, son recursos federales con un destino específico. En algunos casos van destinados para temas educativos, en otros casos para temas de salud, en otros para diversos requerimientos de infraestructura y es más, hay al día de hoy uno muy específico para infraestructura social, abatimiento de pobreza. Entonces, cada uno de estos 8 fondos va para sus cumplimientos de objetivos. En ese sentido, deben de ser canalizados y aplicados por los distintos entes públicos y su contraparte, esto es, si estos son con destino específico, están también aquellos que son prácticamente de libre disposición, que son las participaciones federales. Y adicionalmente a estos dos grandes rubros, vemos en esta parte extrema derecha, hay toda una serie ahí de recursos que normalmente los tenemos conocidos como aquellos convenios, subsidios, transferencias y diversos recursos de programas presupuestarios federales. ¿Cuál es la diferencia de esto en relación al ramo 33 y el ramo 28? Que normalmente tienen o lineamientos de operación o reglas de operación y para acceder a ellos no solamente hay que cumplir los requisitos que establecen cada una de estas normatividades, sino que también usualmente se suscriben convenios con la contraparte federal, la instancia coordinadora que establece cuáles van a ser los objetivos de canalización de esos recursos. Entonces, ya en primera instancia estamos hablando de fondos de aportaciones federales que para su recepción no requieren la suscripción de un convenio, participaciones federales que si bien no tienen un objetivo específico, tampoco están sujetos ni condicionados al cumplimiento de algún requisito o suscripción de convenios, y está toda esta serie de recursos en diversos programas presupuestarios, en diversos ramos, coordinados por distintas dependencias de la Administración Pública Federal, en donde usualmente, dado las reglas de operación y lineamientos, hay que suscribir un convenio para acceder a estos recursos y aplicarlos conforme lo que establece justamente esa normatividad específica. Entonces, todo esto es el gasto federalizado, 1 de cada 3 pesos que está al día de hoy en el paquete presupuestario federal. Ahora bien, la siguiente pregunta es, de todo esto que se está transfiriendo a las entidades federativas y municipios, ¿qué tanto peso tiene el gasto federalizado en sus haciendas públicas locales? En manera general, es muy conocido el hecho de que existe una alta dependencia de estos recursos federales por parte de las haciendas públicas estatales. Prácticamente, si habláramos en promedio,
entre un 90-92% de los recursos que tiene en su haber una hacienda pública estatal, prácticamente todos estos 90-92% de los recursos son de origen del gasto federalizado. Si esto mismo lo replicáramos para el caso de los municipios, no hay gran diferencia, en el sentido de que en el gran promedio nacional también cerca de entre el 85 y 90% de los recursos de las haciendas públicas municipales terminan siendo recursos del gasto federalizado. Entonces, el gasto federalizado es al día de hoy un fuerte componente de recursos para las haciendas públicas estatales y municipales. Evidentemente, cada municipio y de acuerdo a su propia realidad dentro de cada uno de los estados, pues vemos ahí dependencias de recursos federales un tanto distintas. Por ejemplo, si nos observamos que ese es el propósito de esta gráfica, en el promedio estatal, que es el punto en particular, vemos también los máximos y mínimos, esto es el municipio que menos depende dentro de ese estado y el municipio que más depende del gasto federalizado dentro de ese estado. Si nos fuéramos a la parte extrema izquierda, veríamos que en el caso de Guerrero, si bien en el promedio estatal prácticamente es el 95% de los recursos, su grado de dependencia de del gasto federalizado, vemos algunos casos de municipios o algún municipio en particular que depende solamente cerca del 70% de estos recursos federales. Pero también, así como está este caso en particular, existe algún otro que casi la totalidad de sus recursos, muy cercano al 100%, pues es gasto federalizado. Y así, esa es la interpretación de la gráfica. Estamos viendo toda esta serie de realidades distribuidos a nivel de la República, lo cual también refleja mucho de estos diversos Méxicos y esta heterogeneidad que existe, ¿no? Que se tienen que estar enfrentando justamente estas haciendas públicas municipales. Lo que también es un hecho es que hemos observado que entre mayor dependencia del gasto federalizado, también existe en general una alta relación con aquellos municipios que se están enfrentando a situaciones de rezago social, ¿no? Entonces, si bien este no es un condicionante para el tema de la recepción de recursos del gasto federalizado, esa es una realidad que también se están enfrentando al día de hoy los municipios. Ahora bien, esto es el gasto federalizado y ¿qué hacemos aquí en la Auditoría Superior de la Federación? Sí es importante decir, y como de manera introductoria bien se estaba puntualizando, la Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico de la Cámara de Diputados que tiene dentro de sus atribuciones el revisar que los recursos, en este caso de este paquete presupuestario federal o materializado, es más, en su cuenta pública federal, sea correctamente aplicado por los entes públicos que así estén haciendo uso de estos recursos. Decíamos que 1 de cada 3 pesos es canalizado vía gasto federalizado, entonces dentro de las atribuciones de la propia Auditoría Superior es revisar que ese gasto federalizado sea correctamente ejecutado, aplicado conforme a la normatividad vigente por los entes públicos relacionados. ¿Cuáles son los entes públicos relacionados en materia de gasto federalizado? Pues volvemos a puntualizar, entidades federativas y municipios. Entonces, esta es la estructura general que hoy tiene la Auditoría Superior de la Federación. Existen otras áreas que están revisando las 2/3 partes, el resto de recursos que están establecidos en la cuenta pública federal, pero en particular, y estamos señalando en rojo, que la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, a la cual mi área se encuentra adscrita, a esta Auditoría Especial pertenezco, es el área encargada de revisar que los municipios y los estados estén correctamente aplicando, apegándose a la norma en el uso y aplicación de estos recursos del gasto federalizado. Entonces, partimos de este hecho. La Auditoría Especial del Gasto Federalizado es el única área que estaría revisando estos recursos del gasto federalizado y entonces para llevar a cabo eso, en general, las auditorías que se están realizando, que ese es el propósito de una auditoría, constatar que efectivamente se esté aplicando bien el recurso conforme a la norma. Existen estas fases en particular. Estamos hablando de una fase de planeación, de una fase de ejecución, una fase en donde se exponen estos resultados a través de un informe y posteriormente viene una fase de seguimiento. Vamos detallando cada una de estas. La fase de planeación es simplemente determinar quién en ese año en particular y considerando que dentro de las atribuciones que tenemos es revisar un ejercicio fiscal cerrado. Al día de hoy, en 2022, estamos
iniciando los trabajos, de hecho ya vamos avanzados en los trabajos de revisión del ejercicio fiscal 2021. ¿Con base en qué? En la información contable, presupuestal y financiera, materializada normalmente en una cuenta pública, en este caso del ejercicio fiscal 2021. Entonces, nuestro punto de partida es el año 2021. Determinamos quiénes, dependiendo de toda la serie de fondos federales, programas presupuestarios del gasto federalizado, cuáles son de interés y quiénes entes públicos estarían sujetos a una auditoría. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de tres componentes: un año, un fondo en particular o algún alcance de auditoría y un ente público sujeto a la revisión para constatar que se está apegando a la norma correspondiente. Esa es la fase de planeación en donde se hace esta determinación y se materializa con la publicación año con año de lo que se denomina el programa anual de auditoría. En este caso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero y ahí viene la relación y podrán ustedes observar de estos tres elementos que estamos hablando de esta cuenta pública 2021, cuál es el fondo sujeto a revisión y quién ente público estamos pues programando que se hagan esta serie de auditorías. Un componente también importante a destacar es que este programa anual de auditorías no es fijo, no es que solamente en una sola ocasión lo publicamos y entonces ya no tiene ningún movimiento. Sí es importante decirlo que sujeto a diversas consideraciones o necesidades en el transcurso de los trabajos que estamos realizando, puede estar sujeto a modificaciones. Esto es, podemos incorporar más fondos o más entes o distintos tipos de auditoría, pero siempre publicados en el diario oficial. Adicionalmente a ello, sí es también importante decir que para allegarnos de información tenemos la facultad de hacer solicitudes específicas de información respecto a justamente cómo están ejecutando los entes públicos estos recursos, sin que ello constituya netamente una auditoría. Simplemente es para llegarnos de información, hacer el análisis correspondiente y valorar si efectivamente amerita formalmente abrir una auditoría. Dicho lo anterior, viene la fase de ejecución de auditoría. ¿En qué consiste? Es la parte tradicional en donde se comunica por parte de la Auditoría Superior de la Federación que se está aperturando una auditoría, quiénes son los auditores encargados de esto y sobre todo cuál es la requisición de información, qué es lo que se está solicitando para iniciar formalmente los trabajos de análisis y determinación de esto, del cumplimiento de las distintas normas. La fase de ejecución de auditoría también constituye ese momento en donde no solamente pedimos la información, sino que también podemos ir a visitar en campo a los propios entes públicos para constatar no solamente en papel la existencia de la documentación que dé soporte al cumplimiento de la normatividad, sino que también podamos constatar la existencia de, por ejemplo, de las obras que tienen la calidad, fueron ejecutadas en tiempo y forma y que están correctamente operando. Digamos, esa es parte de los trabajos que se están realizando el día de hoy. ¿Para qué? Una vez que termina este periodo de ejecución de auditoría, de estos análisis en particular, se cierra la auditoría. Todo esto procedimentalmente estamos hablando de que hay no solamente oficio de apertura, hay una acta con el cual inician los trabajos, hay toda la comunicación formal correspondiente con el ente público y, ojo, siempre es con el ente público porque al que estamos auditando es el ente público, no a un funcionario en particular. Estamos auditando la documentación correspondiente que tiene en su haber ese municipio o esa entidad federativa. Entonces, con independencia de una gestión administrativa en particular, nuestro punto y foco de análisis siempre es el ente público. Dicho lo anterior, al ente público le comunicamos los resultados preliminares de manera formal, conforme a lo que establece la propia Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que es nuestra normatividad base para realizar los trabajos, y una vez realizado lo anterior, viene una fase de cierre materializada con el acta de cierre de la propia auditoría, en donde existen unos tiempos procesales para, en su caso, que el propio ente, una vez conocidos los resultados, pueda abonar un poco más de información en caso de que exista algún tipo de inconsistencia o señalamiento sobre este desarrollo de la auditoría. Y una vez terminada la auditoría, nosotros entramos ahora a esta fase del informe de auditoría.
constituida de acuerdo a la propia Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas en 3 grandes momentos, y estos informes que es el reflejo, la descripción de qué es lo que encontramos en el desarrollo de la auditoría, qué es lo que revisamos y en su caso si existen detalles a señalar, alguna inconsistencia, algún incumplimiento de ley, alguna desalineación o algo que en particular no esté correctamente aclarado en términos de la normatividad correspondiente. Entonces, en este informe compila literalmente toda la revisión que se haya realizado y se presenta ante la Cámara de Diputados en 3 grandes momentos. Una primera entrega, que es en días últimos de junio, una segunda entrega, que es en días finales de octubre, y la tercera y última entrega, con la cual cerramos todos los trabajos del ejercicio fiscal correspondiente, lo realizamos en febrero del próximo año, a más tardar el 20 de febrero. ¿Qué significa? Que ahorita que lo que estamos revisando en Cuenta Pública 2021, una primera entrega la vamos a estar realizando en días finales de junio, una segunda entrega en días finales de octubre, y el 20 de febrero de 2023 entregaríamos todos aquellos informes de auditorías que con eso culminamos y cerramos todos las ejecuciones de auditoría correspondientes al ejercicio fiscal 2021. Si en estos informes de auditoría existen estos señalamientos que decíamos de alguna inconsistencia o incumplimientos a la normatividad, formalmente a estos se le conocen y promovemos nosotros lo que se llaman acciones de auditoría, y estas acciones en particular que pueden tener distintas vertientes, ahorita vamos a entrar en ese detalle, esto entra en una fase de seguimiento. ¿Qué significa? Que se pueden acreditar, solventar, entrar en una fase de aclaración una vez presentado el informe correspondiente, porque de manera presunta, esta acción en particular, pues simplemente lo que estamos constatando es que hay un incumplimiento normativo o una falta de información de acuerdo a la propia normatividad. Ahora, cuando estamos hablando todo el tiempo de la normatividad, ¿de qué normatividad estamos hablando? Este diagrama, vamos a decirlo, es en términos muy genéricos, pero creo que sirve de guía visual, en donde normalmente para todos los recursos del gasto federalizado estamos partiendo de esta, estamos denominando como normatividad base. Hay una Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el cual está determinando cómo es la existencia del gasto federalizado, algunas obligaciones en particular para algunos componentes, como son la existencia de convenios, qué requisitos hay que cumplir en la parte de convenios, en donde se empieza aquí a detallar que debe de existir una cuenta bancaria productiva específica para la recepción, manejo exclusivo de cada recurso federal por año en particular, y adicionalmente a ello, empieza a establecer las obligaciones de estar informando lo correspondiente a la Secretaría de Hacienda, así como las instancias federales coordinadoras del recurso, los avances físicos financieros que se tengan de ese gasto federalizado. Digamos, ese es como el gran resumen en materia de gasto federalizado que tiene la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Nos iríamos netamente también a señalar el presupuesto de egresos de la Federación, las disposiciones específicas que en ese año en particular le dan vida a algún recurso adicional o alguna consideración adicional a los recursos del gasto federalizado. La Ley General de Contabilidad Gubernamental nos da la idea, o más bien nos proporciona las directrices de cómo generar la documentación correspondiente, cómo hacer los asientos contables, cómo deben de ser los registros financieros y presupuestales que dan soporte al uso de un recurso y ayuda a constatar que efectivamente cada uno de los registros tiene correspondencia con algún uso del recurso. La Ley de Disciplina Financiera, que es un actor relativamente reciente, si bien fue puesta en vigor a partir de 2016, contiene toda una serie de requisitos y medidas prudenciales que deben de estar también observando los distintos entes públicos, no solamente en materia de deudas, ojo, es todo un tema la Ley de Disciplina Financiera, de hecho amerita un foco particular este tema, pero lo estaremos ahorita resumiendo simplemente con que son toda una serie de requisitos adicionales en materia contable, presupuestal y ejercicio y ejecución de recursos o del paquete presupuestario local, adicional a los temas de regulación de deuda. Y lo que hay que estar también considerando es la normatividad local presupuestario financiera que termina complementando a esta parte de normatividad base, lo cual, si nos extendemos a los fondos de aportaciones federales, a los recursos del ramo 33, aquí en particular, pues está
organizado y indicado por la propia Ley de Coordinación Fiscal en su capítulo 5, cada fondo de aportación, cuáles son los objetivos que persigue. La normatividad emitida por las dependencias federales es muy importante. Por ejemplo, y ustedes conocen, en materia de el FAIS, que es uno de los recursos del ramo 33, al día de hoy la Secretaría del Bienestar es la instancia que coordina los alcances de aplicación de estos recursos y existen hoy unos lineamientos de operación del FAIS, ¿no? Por ejemplo, esta normatividad emitida por Bienestar es complementaria a lo que, y está alineada a lo que establece la propia Ley de Coordinación Fiscal en sus objetivos. Ahora, solo y exclusivamente en los fondos de aportaciones federales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como la Ley de Obras, sigue pues la ley local, lo que establece. ¿Qué estamos hablando de aquí? Sobre las modalidades, estamos hablando sobre cuál es el proceso netamente que se debe estar siguiendo, las particularidades en materia de adquisiciones, arrendamientos y obras. Siempre y cuando, si es importante decirlo, así lo establece la Ley de Coordinación Fiscal, no contravenga la ley federal. Ahora, si nos vamos al otro conjunto, lo que es convenios, subsidios y transferencias, si bien también siguen la normatividad base, en particular, lo que se debe estar observando aquí son las reglas de operación, los lineamientos específicos de ese programa presupuestario, de ese convenio en particular, qué es lo que establecen en las cláusulas los convenios para el ejercicio y aplicación de recursos, cuáles son los compromisos netamente en estas cláusulas y los temas ya de operación sobre adquisiciones, arrendamientos y obras, siempre va a seguir la ley de obras, la ley federal. En materia de participaciones, si vemos, no lo estamos aquí mencionando porque en general siguen la ley local. Sí es importante establecer que la normatividad base le sigue aplicando en estas generalidades, pero las participaciones federales, justamente por ser equivalentes a recursos propios, toda la normatividad en uso y aplicación de recursos sigue la ley local. Y ahora bien, ¿qué es lo que sucede con este gasto federalizado cuando sale desde cada una de las dependencias federales y empieza a bajar en primera instancia a las tesorerías o secretarías de finanzas de los entes públicos y eventualmente empieza el uso y aplicación de esto mismo? Pues diríamos que están todas estas fases en donde cada uno de los recursos del gasto federalizado son recibidos en estas tesorerías. Esto es adicional a los recursos propios y a los financiamientos que tienen que estar administrando las propias tesorerías, pero lo que es importante aquí decir es que en el uso y aplicación de recursos va a ser canalizado hacia las instancias ejecutoras, a las dependencias correspondientes, o en su caso se va a estarse apoyando en este uso y aplicación con los proveedores correspondientes y canalizados a las acciones, programas, proyectos que están establecidos en cada una de esta normatividad que ya hemos mencionado en varias ocasiones. Pero esto lo que nos está dando la idea es que hay distintas fases en donde estos recursos están de alguna forma transitando, desde la federación a la tesorería, a las instancias ejecutoras y por último, en su caso, por los propios proveedores o quien esté utilizando netamente el recurso. A esto es importante decir que debe de haber una trazabilidad de los recursos. Este es un pilar en materia de las auditorías. Cuando hablamos de trazabilidad es que haya una identificación de cada uno de estos tránsitos o movimientos que está teniendo el recurso, aparejado del documento o el soporte correspondiente que da cuenta de que efectivamente por qué se usó. O sea, esto es que está utilizado el recurso en tiempo, en forma o apegada a la normatividad correspondiente. Pero cada una de estas fases, este movimiento que está teniendo el recurso, tiene de alguna forma alguna constatación en donde está siendo soportado y con un correlativo a la propia normatividad. Esta filosofía de la trazabilidad, si nos fuéramos, y sobre todo, normalmente la pregunta es, ok, estamos hablando ya de trazabilidad, eso es básicamente lo que persigue una auditoría, la identificación plena del uso de los recursos en cada una de las etapas que existe la documentación soporte, pues cuáles podrían ser los tipos de documentación soporte tradicionales, típicos o genéricos que pueden ser sujetos de revisión a una auditoría. Bueno, la estamos aquí señalando en estas 3 fases, digamos, desde la propia recepción de recursos hasta la última fase que será la aplicación de recursos. Entonces estaríamos hablando de que en primera instancia tenemos una información contable, presupuestal, financiera,
que tiene que seguir obviamente la lógica de la Ley General de Contabilidad y no solamente de ellos, sino de las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el propio CONAC. ¿Cómo se está traduciendo esto? Con los contratos bancarios, los estados de cuenta, los registros contables, las propias LCs, las pólizas que le están dando soporte, cuál es la comunicación existente entre las instancias ejecutoras y las áreas, en este caso tradicionalmente las tesorerías o secretarías de finanzas, que están concentrando y autorizando de manera contable, presupuestal y financiera esta documentación. Adicionalmente, estamos hablando que en un proceso de adjudicación, que es cuando apenas se va a hacer el recurso, sobre todo con un proveedor, pues bueno, siempre debe de prevalecer que en apego a lo que se establece la normatividad, si esto debe de ser canalizado por una licitación pública, una invitación a 3, de adjudicación directa, de acuerdo a la modalidad que se esté cumplimentando para ese recurso, y normalmente en materia de la documentación soporte, que le da vida a por qué se está utilizando esta modalidad y que la modalidad está pegada a la normatividad, debe de haber las justificaciones, debe de presentarse la documentación relacionada a estas etapas de las propuestas, la documentación de los participantes, que normalmente lo pide así la propia normatividad, el acta de fallo, que en su caso se constara que efectivamente los proveedores no tienen alguna presencia en el famoso listado del 69D del Código Fiscal de la Federación en materia de aquellos que están haciendo expedición de facturas presumiblemente apócrifas. También que existe o se materializó un convenio con el propio proveedor una vez transitadas estas etapas del proceso de adjudicación. Y por último, en la parte de aplicación de recursos, pues va a depender netamente hacia donde se está canalizando y que esto va a tener también relación sobre si tiene un objetivo específico o no el recurso. Por ejemplo, para aquellos casos muy tradicionales de aplicación de recursos en materia de arrendamientos y obras, pues tiene que estarse existiendo al menos, no es exclusivo, eso es importante decirlo, este listado es una relación de decir, al menos la documentación que vamos a estar o estaría sujeta a revisión, son los anticipos, las amortizaciones que están dando cuenta de cuáles son los avances físicos financieros de estas ejecuciones, las estimaciones, las propias facturas, las actas de entrega, los finiquitos, la bitácora. O sea, si se dan cuenta, es parte del análisis en este desarrollo de la auditoría es constatar que, por ejemplo, la información de las bitácoras es congruente con las emisiones de estimaciones que de alguna forma tienen relación con los anticipos y amortizaciones, que de alguna forma le están dando soporte a las pólizas y que efectivamente por eso se están generando las LCs y los pagos correspondientes. ¿Qué significa todo esto? Eso forma parte de la trazabilidad que estábamos hablando. No es solamente la existencia de la documentación, sino que haya congruencia y que efectivamente en este caminar del uso de los recursos, pues siempre existen los tiempos correspondientes en apego a la norma y soportado por esta documentación. En el caso de fuera de una ejecución de herramientas y obras, estamos hablando de diversos supuestos, como puede ser la aplicación de recursos en nómina, en gastos de operación, en temas de obligaciones financieras, cualquier otro tipo de subsidio, etc. Pues bueno, va a depender mucho, pero por ejemplo, tradicionalmente en materia de nóminas debemos de estar revisando que efectivamente los pagos en nómina es porque existen los tabuladores, está en congruencia netamente con esos mínimos y máximos de acuerdo a las plazas, a la existencia netamente de esas plazas, que se emitieron los CFDIs correspondientes, que efectivamente se hicieron la retención de impuestos y no se debe, por ejemplo, el impuesto sobre la renta en esta retención, no solamente la retención, sino el pago, en este caso al SAT, por una nómina causada y pagada. En el caso, por ejemplo, de gastos de operación, existen los resguardos, existen los inventarios. En el caso de deuda y obligaciones, pues efectivamente existieron estas autorizaciones por parte del Congreso estatal o en su caso de otro tipo de obligaciones financieras que el Cabildo tomó conocimiento y que efectivamente las aprobó y están consideradas como pasivos dentro del ejercicio fiscal, así como diversos otros tipos de autorizaciones relacionadas con este uso y aplicación de recursos. Entonces, como se dan cuenta, dependiendo de cómo se haya canalizado el recurso, es la documentación que se deberá estar presentando o que dar respaldo a que efectivamente se está dando cumplimiento a cada una de las fases, tránsito del recurso, aplicación del mismo y sobre todo que se cumple con la normatividad. Se escucha esto como muy repetitivo, pero al final del día nuestro eje toral es el cumplimiento, constatar que se cumple la norma correspondiente en ese uso de recursos. Ahora bien,
ya que hicimos todo el análisis, o más bien para hacer todo el análisis de toda esta documentación, normalmente, y estamos poniendo en el lado izquierdo, pues tenemos enfoques, ¿no?, de cómo llevar a cabo la auditoría, estos procedimientos de auditoría, y los estamos resumiendo en este lado izquierdo en cuáles son nuestros grandes procedimientos. Vamos a, por ejemplo, hablar de una gran auditoría muy tradicional, en donde estamos abarcando todo, desde cómo se recibió el recurso, cómo fue canalizado, si efectivamente los ejecutores tenían o no competencia y que efectivamente haya sido y cumplido con los objetivos correspondientes. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, procedimientos relacionados al control interno, constatar que existe la reglamentación interna que pueda dar idea que efectivamente cuáles son los tramos de responsabilidad de cada una de las áreas, que existe estos mecanismos de identificación y control y comunicación entre los distintos actores que intervienen en el uso y aplicación de recursos. Esto normalmente materializado por un cuestionario de control interno que así se lo proporcionamos a los distintos municipios y entidades federativas. Y hablaríamos de un segundo procedimiento sobre la propia transferencia de recursos, esto es que efectivamente fue recibido en tiempo, en forma, sin restricciones, sin dilaciones, en su caso con los intereses correspondientes. Un tercer procedimiento es que existen los registros contables y presupuestales, que esté totalmente apegado, se esté revelando la información suficiente en materia de lo que establece al día de hoy la Ley General de Contabilidad y así como las distintas normatividades emitidas por el propio CONAC. Luego hablaríamos de procedimientos relacionados con destino y ejercicio de los recursos, esto es, está cumplimentando los objetivos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal o por cada uno de los lineamientos, reglas de operación, así como los convenios. Estaríamos hablando de otros procedimientos relacionados con verificar los alcances o uso de ese recurso en materia de deuda pública y obligaciones financieras. Hay algunos recursos que no lo permiten, no lo establecen como objetivo, pero también existen otros que sí. Tradicionalmente, por ejemplo, estamos hablando en materia del ramo 33 del Fortamun. El Fortamun permite pagar garantías y obligaciones financieras, así como todo otro tipo de deudas relacionadas, pero, por ejemplo, no así pudiera ser algún otro recurso del ramo 33. En materia de transparencia, constatar que efectivamente se está proporcionando la información de manera periódica en la modalidad que corresponde a la Secretaría de Hacienda y o a la instancia federal coordinadora. Estamos hablando, por ejemplo, de estos avances físicos financieros en el sistema de recursos federales transferidos, si efectivamente adicionalmente se está dando a conocer a la población la relación de obras y acciones tal cual lo establece la Ley de Coordinación Fiscal para sus fondos de aportaciones federales, si efectivamente, por ejemplo, en la ejecución de una obra se está complementando con hacer explícito la famosa placa donde se hace constar que esa obra fue realizada con recursos públicos federales, etc. Toda esta serie de obligaciones en materia de transparencia son revisadas en estos alcances. Si, por ejemplo, los comités de participación social efectivamente tuvieron en su haber el acta entrega de estas obras, en fin, toda esta serie de documentación que nos debe constar y que está alineado a los temas de transparencia. Adicionalmente a ello, podrían estarse ejecutando también procedimientos en materia de evaluación del desempeño, esto es, bajo la construcción de ciertos indicadores, si el uso y aplicación de los recursos efectivamente está cumplimentando los objetivos establecidos de ese recurso del gasto federalizado. Una vez que se realizan esos procedimientos, lo que se determina, y eso queda plasmado en los informes de auditoría, es si algo queda desalineado, no queda correctamente cumplimentado, existen serias dudas sobre el cumplimiento normativo, entonces pueden generarse acciones que estamos relatando ahora en la parte derecha, en donde algunos son de promoción interna, esto es aquí, sujetos en la propia Auditoría Superior de la Federación, y otros que son promocionados ante otras instancias, aquellas que tengan relación con lo que se está identificando. Me voy rápidamente con la promoción ante otras instancias. Estamos hablando, por ejemplo, de la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, los famosos PRAS, que es normalmente cuando existe un incumplimiento normativo, ya sea por acción, una acción de más, o una omisión del servidor público conforme lo establece la norma,
y en donde se le da a conocer al órgano interno de control o a la propia Contraloría sobre que un funcionario en particular no complementó correctamente la norma. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Que, por ejemplo, no se haya presentado un informe en tiempo y forma, que omitió, por ejemplo, enviar tal o cual información, en fin, toda una serie relacionada sobre incumplimientos normativos. Tenemos la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, en donde usualmente, por ejemplo, decíamos, en el caso de retenciones de impuestos federales, no se esté pagando lo correspondiente al servicio de administración tributaria, ese pudiera ser una de las acciones donde se da aviso y que ellos mismos lleven a cabo las acciones correspondientes en la materia que les corresponde, que en este caso son los impuestos. Revisen los impuestos de ese ente público. La denuncia de hechos en el caso de que algún actuar del ente público o de algún funcionario esté alineado a los supuestos del Código Penal Federal. Estaríamos hablando ahora de las acciones en materia de promoción interna. Si por alguna situación existen o se identifican algunas debilidades en materia de control interno, esto es, que se necesite reforzar algunas facultades, algunas acciones o algunas delimitaciones de tramos de responsabilidad o control, podemos promocionar esto que se conoce como recomendación. Las solicitudes de aclaración y el pliego de observaciones van enfocados hacia uso o aplicación de recursos en donde el monto no está correctamente acreditado, que esté bien utilizándose o no se esté aclarando que esa ejecución tenga alineación con la norma federal. Entonces, cuando hablamos de solicitud de aclaración, también usualmente estamos aquí refiriéndonos a que falta alguna documentación de pronto específica que está en tránsito por los propios tiempos normativos. Por ejemplo, podríamos hablar de que una obra está alineado a un calendario de ejecución convenido con la propia federación, pero en el momento del cierre de la auditoría, si bien se está cumpliendo con la norma, la auditoría tuvo que ser cerrada administrativamente y entonces queda ahí más pendiente una información que está al día de hoy en curso. Normalmente para eso son los temas de solicitud de aclaración, no de manera exclusiva, si es importante decirlo, pero sobre todo el pliego de observaciones, que es una de las acciones también muy conocidas. Estamos aquí determinando que para el uso y aplicación de un recurso, un monto determinado, no existe la documentación soporte correspondiente o existe alguna duda normativa sobre los alcances de ese uso de recursos que no estén alineados justamente a la propia norma federal. Y eso tiene que ser o acreditado o tendría que ser resarcido ante la federación. Estamos hablando aquí de montos. Ahora bien, sí sería importante compartir con ustedes, por ejemplo, en el caso de dos grandes recursos del Fondo de Aportaciones Federales, estamos hablando del Fortamun y del FAIS. En este caso, del Fortamun, nada más para dejar en perspectiva qué es lo que nos hemos encontrado en términos generales a nivel nacional, sobre todo lo que fue en la cuenta pública 2020. Si bien el Fortamun está destinado para el uso de diversos requerimientos, así como pagos de diversas obligaciones, pagos de adeudos, pagos de ensaneamientos en materia de agua, en fin, para usos múltiples de acuerdo a las necesidades del propio municipio. Lo que hemos visto es que normalmente una gran parte de los recursos están canalizados en materia de seguridad pública. O sea, esto es para nómina de los propios cuerpos policiales o algo relacionado a equipamiento de los mismos. También estamos viendo que un segundo uso es la atención de otros requerimientos en donde está incluido, por ejemplo, el pago de situaciones de recolección de basura, pagos de infraestructura diversa, en fin. También obligaciones financieras y pagos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua son de los usos más comunes en el propio Fortamun, lo cual efectivamente está alineada a lo que establece hoy la Ley de Corrupción Fiscal, pero encontramos que en el grueso nacional al día de hoy el componente o la modalidad de adjudicación directa está constituyendo un alto grado de uso en esto del uso de aplicación del Fortamun. ¿Por sí mismo la adjudicación directa significa un incumplimiento normativo? No, es importante decirlo, pero simplemente lo estamos dejando como una perspectiva nacional de que existen muchos
contrataciones con proveedores, en donde hay un peso importante de la propia adjudicación directa y en segunda instancia de la licitación pública. Evidentemente esto depende también de los propios montos de actuación, ¿no? Pero aunado a lo anterior, vemos que está canalizado sobre todo no solamente a esta modalidad de adjudicación directa, sino a través de proveedores constituidos como personas morales, ¿no? Digamos, esa es como la gran radiografía que tenemos del propio Fortamun, dado el desarrollo de las auditorías que hemos visto. Y adicionalmente a ello, vemos ahí con el Fortamun un par de comportamientos interesantes, en el sentido de que dentro del primer trimestre de cada año, normalmente, como ya saben cuáles son las distintas obligaciones a las cuales se está enfrentando el propio municipio, dentro de ese primer trimestre hacen muchas veces, hacen uso no solamente de esta suficiencia presupuestal, sino que van ya generando sus contrataciones con distintos proveedores para literalmente ya ir comprometiendo el recurso desde principios de año. Entonces vemos que normalmente conforme se va recibiendo el recurso mes a mes, es más, diríamos yo, en cada corte trimestral, que es lo que estamos viendo en la gráfica de abajo, en ese sentido se van materializando no solamente el comprometido, una vez recibido el recurso, sino que además se está generando ya los pagos. Esto nos da la idea de que el Fortamun es muy dinámico, justamente porque atiende mucho los requerimientos municipales. Veremos, por ejemplo, en el caso del FISM, que preponderantemente es en materia de obra pública, ¿sí? Dirigido al abatimiento del rezago social. Vemos que muchos de sus componentes u usos están canalizados a temas de urbanización y o mejoramiento de vivienda. Son los dos grandes rubros, si tuviéramos que clasificar cómo se está utilizando el FISM, son estos dos grandes rubros, de los cuales mucho se está haciendo por una modalidad de adjudicación directa, canalizado preponderantemente por personas morales, pero un poco menos, con menos presencia, dado que las personas físicas también tienen un componente importante en el uso y aplicación del FISM. Insistimos, esto en sí mismo es algo irregular, que esté mal alineado a la norma, no, simplemente es para darlo de contexto de cómo dos fondos con objetivos distintos de pronto tienen justamente estos comportamientos y temáticas distintas. Y veremos que entonces, a diferencia de lo que sucede con el propio Fortamun, justo por la propia dinámica que hoy tiene el FAIS en su componente municipal, y que los propios lineamientos de operación del FAIS establecen que hay que hacer una correcta planeación, ¿no? Muchos de ustedes seguramente ya lo saben y lo conocen así de esa manera. Hay que hacer una planeación de los recursos, debe de haber una congruencia con los propios lineamientos, una cuadratura con diversos requerimientos. Pues normalmente los contratos con los proveedores están iniciándose de manera importante prácticamente en la segunda mitad del año. Es ahí donde empiezan a tener vida netamente los contratos y en donde vemos justamente, si ahora vemos en la gráfica inferior derecha, que a pesar de que se están recibiendo los recursos, el comprometido, esto es cuando se están generando estos contratos con los proveedores y netamente el pago de estos avances de acciones, pues no necesariamente van en el mismo dinamismo que es en el caso del Fortamun. Pues básicamente se termina complementando este 100% al final del año, ¿no? Eso es lo que queremos decir, que que es netamente orientado a temas de infraestructura puede tener una dinámica distinta que en el caso del Fortamun. La lección que nos deja esto es que la documentación soporte, como bien decíamos, la constatación de la trazabilidad, la lógica de cómo ir identificando que se está aplicando correctamente los recursos va a depender mucho no solamente del fondo, del recurso en particular, no solamente de sus alcances, sino también sus objetivos y sobre todo del requerimiento que tiene cada municipio, a qué le apuesta estar canalizando esos recursos o cuáles son sus necesidades a las cuales está enfrentándose. Dicho lo anterior, decíamos, cuando presentamos un informe estamos señalando también cuáles son las acciones o desalineaciones de la norma que nos estamos identificando y diríamos que de todo lo que se revisó de la cuenta pública 2020, dos de estos grandes recursos que decíamos que es para los municipios, el Fortamun y el FISM, pues verán que están dentro de este top de montos observados
en un ejercicio fiscal, a pesar de que el Fortamón y el FISEN, como ustedes bien saben, su norma, la ley de coordinación fiscal, no ha cambiado, de hecho, desde prácticamente inicios del 2000. Ya lleva estos dos recursos con cierta estabilidad en cuanto a sus objetivos, prácticamente 20 años, y año con año nos estamos encontrando situaciones en donde existen desalineaciones a la norma en materia de los montos. Por eso son montos observados, sujetos sí a una aclaración, como decíamos, en una área ahora distinta, es la auditoría especial del seguimiento, con la que ustedes, en su caso, que el propio municipio haya o existe algo que no esté correctamente acreditado, promocionado como una acción, ahora serán otros compañeros los que valorarán si efectivamente lo que ustedes deben de aportar cuadra o no cuadra, solventa o no solventa, o se acredita lo suficiente. Dado eso, sabemos que se origina por diversas situaciones una observación. Una de las principales a veces ocurre en donde por cuestiones de cargas administrativas no necesariamente se da en tiempo la información que sí cuenta el propio municipio al grupo auditor que está haciendo la propia auditoría. Entonces, la mejor recomendación que podemos hacer, que nos ayuda a nosotros a reflejar una buena realidad de resultados en relación al propio municipio y que efectivamente ustedes al contar con esa información, pues más bien no se genere un tema donde se tenga que estar acreditando ante otros auditores, pues es que se pueda estar aclarando lo correspondiente durante la fase de la propia auditoría, en donde nosotros vamos a incorporar lo correspondiente en tiempo y forma. Estas justificaciones es importante que sean proporcionadas entonces al propio equipo auditor en los tiempos previstos por la propia ley, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los mensajes importantes que hay que enfatizar en este tema de las auditorías. Los tiempos a veces en las propias auditorías parecieran muy cortos, pero sí es importante poner a disposición toda la información relativa al propio equipo. Ahora bien, ¿cuál es la realidad que nos estamos enfrentando? Tradicionalmente, en la ejecución de auditorías uno está pensando simplemente en 32 entidades federativas y poco más de 2.500 municipios a nivel nacional. La verdad de las cosas es que justo porque estamos hablando de estos temas de trazabilidad, quiénes son las áreas competentes como ejecutoras para este uso y aplicación de recursos, vemos que como áreas ejecutoras, entes públicos distintos y órganos diversos, estamos identificando cerca de 6.200 entes públicos distintos distribuidos entre las 32 entidades federativas y los poco más de 2.500 municipios, cuando estamos hablando no solamente de los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, organismos públicos descentralizados, aquellos órganos autónomos, las entidades municipales, paramunicipales, en fin, estamos hablando de todo un conjunto de entes públicos que están constituyendo un paso más adicional a estos 32 entidades federativas y 2.500 entes públicos. Entonces, tenemos un gran reto aquí en la Auditoría Superior de la Federación, sí, por supuesto. Son múltiples los programas presupuestarios. Estamos hablando de no solamente estos 8 fondos de aportaciones federales, prácticamente son 8 fondos distintos identificables en materia de participaciones. Estamos hablando de cerca de 85 programas presupuestarios sujetos a ser convenidos con la propia federación. Estamos hablando de una multiplicidad de recursos y de entes públicos. Y esta segunda parte que vamos a entrar de esta plática, sí es importante también enfatizar, y en su momento tuvimos la oportunidad con los compañeros del INAFED de platicar un poco sobre esto, de que tuvimos entonces que hacer un replanteamiento a partir de esta administración a cargo del Auditor Superior de la Federación que inició sus trabajos a principios de 2018, hizo una gran apuesta junto con el Auditor Especial del Gasto Federalizado en darle un peso a las herramientas electrónicas, a la información electrónica, a ir constituyendo bases de información que normalmente los informáticos le están denominando como el Big Data, esa información que nos da cuenta de cómo están funcionando hoy los distintos entes públicos de estos casi 6.200 entes públicos, cómo se están interrelacionando entre sí, cuál es el grado de operación, en fin, toda esta serie de información que al día de hoy se está empezando ya a conocer con más detalle, dado que, por ejemplo,
cualquier uso y aplicación de recursos forzosamente deben de contar al día de hoy con una factura electrónica, por ejemplo, y esta información en posesión del SAT, pues tenemos acceso al día de hoy. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, quiénes son los proveedores, podemos ver también con información con la que cuenta hoy la propia Secretaría de Economía, quiénes son las personas que son socios y accionistas de estos proveedores en particular. Por ejemplo, también estaríamos hablando de que a través de la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores podemos acceder de manera previa cuáles son los movimientos bancarios o cuáles son las cuentas bancarias en las cuales se están administrando y recibiendo los recursos. En fin, estamos conjuntando toda una serie de información que nos ayuda a, de manera más eficiente, ir conociendo, ir diagnosticando, ir definiendo quiénes son los entes públicos de interés sujetos a una auditoría, dado el nivel de operación y complejidad que tienen estos entes públicos. Entonces, esta estrategia fue ideada a partir de esta administración que inició en 2018, que vamos a mitad de administración, y a raíz de ello se fueron ideando las herramientas tecnológicas con las cuales nos hemos estado también apoyando a ir desarrollando toda esta serie de auditorías. Y sería importante entonces decir que, si bien en esto que estábamos platicando anteriormente, estábamos hablando de cómo se ejecuta una auditoría, cuáles son los alcances de una auditoría, lo que también es cierto es que al día de hoy las auditorías nos estamos apoyando preponderantemente en estas de inicio, en estas tres grandes herramientas. Uno, hablaríamos de un buzón digital, que es esta herramienta en la cual nos permite comunicarnos con los entes públicos de manera electrónica, esto es a distancia, y en donde al día de hoy tenemos el soporte con la propia ley de fiscalización, así nos lo otorgó hace un par de años ya el propio Congreso de la Unión, las facultades de poder hacer revisiones, auditorías electrónicas y tener esta comunicación de manera electrónica. Esto es, no solamente hacer los inicios de auditoría, no solamente transmitir la información del municipio o ente público hacia la auditoría superior, sino también llevar a cabo el cierre correspondiente de la propia auditoría por medios electrónicos a distancia. ¿Soportado con qué? Con una firma electrónica y también con una herramienta que se llama el sellado de tiempo, que nos garantiza que efectivamente es el funcionario que al día de hoy se identifica con la firma y que fue enviado en ese tiempo, en ese lugar, a esa hora en particular, lo cual le da todo el soporte de que electrónicamente se le reconoce no solamente el inicio, el transcurso, sino el cierre de la propia auditoría. El SICAF, estamos hablando de una plataforma tecnológica que está puesta a disposición de los distintos entes públicos para que puedan ir registrando, dándole seguimiento. Se ofrece como una herramienta sobre todo de control en materia de obras públicas y adquisiciones. ¿Qué significa? Que hoy el ente público puede ir traduciendo parte de sus operaciones y sobre todo aquello relacionado en obras públicas y adquisiciones en este repositorio que se conoce como el SICAF, que de alguna forma, dado el ordenamiento de la información que tiene adentro de la herramienta y que además podemos o se puede cargar parte de las documentales que le dan vida a estas operaciones, una vez que, por ejemplo, posteriormente se le pueda o exista vida a una auditoría en particular, permite el SICAF entonces ya no estar pidiéndole netamente la información al ente, sino que ya viene de alguna forma traducida para facilitación de la propia auditoría, facilitación sobre todo del ente, de que viene ya traducido en términos de los requerimientos de información de la propia auditoría y que nosotros lo podamos analizar de manera muy ágil y constatar que efectivamente todo está correctamente soportado. Esa es la ventaja que tiene hoy el día el SICAF. Estamos hablando de una tercera herramienta en el cual ya la estamos ejecutando este año, que son las denominadas auditorías de colmena, en donde decíamos que existen diversos procedimientos, ¿no? Los estuvimos viendo hace unos momentos atrás, pero estas en particular se están concentrando, o al menos el diseño de salida es sobre ciertos actos específicos en materia de obras o adquisiciones sobre un proveedor en particular o un tipo de contrato en particular relacionado con participaciones federales, que efectivamente se esté ejecutando correctamente ese contrato, tenga la existencia con las modalidades correspondientes apegado a la norma y verificando que efectivamente fue financiado con, en este caso, participaciones
federales, lo cual permite hacer revisiones muy ágiles en distintos entes públicos. Sobre todo eso está canalizado en materia de municipios. Toda esta serie de herramientas tecnológicas y vertientes de gestión nos está llevando que al día de hoy tengamos en esta revisión de la cuenta pública 2021 una mayor presencia a nivel nacional. Esa es parte de la apuesta a la cual está canalizando los esfuerzos la Auditoría Superior de la Federación. Y entonces, aquellos lugares que tradicionalmente decían, no, pues la verdad de las cosas es que es difícil que venga aquí la Auditoría Superior de la Federación, la realidad es que vamos a ir utilizando estas herramientas para irnos acercando cada vez más a estos distintos municipios o municipios que tradicionalmente no eran tan recurrentemente revisados en materias de auditoría. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, el año pasado pudimos, con métodos todavía un tanto tradicionales, ¿no? Haciendo revisiones muy exhaustivas, yendo directamente físicamente en campo, etc., pues estábamos teniendo presencia en prácticamente 162 municipios. Al día de hoy, justamente con todas estas apuestas en materias de herramientas tecnológicas, vamos a tener presencia en 616 municipios y, como decíamos, el programa anual de auditoría puede estar sujeto a modificaciones, por lo tanto, pudiéramos considerar algún otro u otros municipios en particular. Pero estamos prácticamente teniendo un incremento de pasar de, pues, apenas si llegando al 10% nacional, ahora a una cuarta parte del territorio nacional. ¿Y eso qué se está traduciendo en cada una de las entidades federativas? Que en algunos casos estamos teniendo una cobertura al 100% de los municipios en esas entidades federativas. Al día de hoy tenemos 5 entidades federativas que en el mejor de los casos anteriormente llegábamos a la mitad de cobertura, hoy tenemos una presencia del 100%. Sí, por supuesto, existen diversas realidades, existen municipios complejos, existen entidades con muchos municipios, pero no obstante ello, estamos avanzando justamente en ir teniendo una mejor cobertura. Por ejemplo, algunos de ustedes podrían decir que en el caso de Oaxaca, que lo tenemos hasta la extrema derecha, pues les parece que el esfuerzo no está tan grande. Bueno, considerando que de los 570 municipios hoy, pues incrementar estos puntos porcentuales, pues es un esfuerzo bastante considerable, cuando anteriormente teníamos por ahí una cobertura en mejor de los casos de 7 municipios. Hoy estamos llegando prácticamente a 25 municipios en el propio estado. Este es solamente un solo ejemplo. Recordarán ustedes que de los estados con mayor cantidad de municipios, no solamente es Oaxaca, también tenemos Puebla, tenemos Veracruz. En fin, no son los únicos, pero verán que en muchos de los casos, o prácticamente en todos los casos, estamos teniendo porcentualmente un incremento pues considerable. Esto, sí es importante decirlo, estamos bajo la idea de que se debe de ser los siguientes pasos y posiblemente este sea nuestro piso de actuación, ¿no? El comentario de esto es que estaremos acercándonos cada vez más a aquellos municipios que tradicionalmente no eran tan sujetos de una revisión por parte de la Auditoría Superior, y por eso es importante, me parece, esta parte de la plática de decir qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué le estamos apostando el día de hoy. También decir que parte de la información que decíamos es sustantivamente importante para ir conociendo cuál es el grado de complejidad que se están enfrentando los propios municipios. Si tomamos en cuenta la información a diciembre de 2021, vemos que hay municipios, sí, con distintas realidades, en el sentido de que a pesar, en el caso, y me voy a concentrar ahora solamente en el caso del Fortamun, que decíamos que son de usos múltiples, de acuerdo a lo que establece la propia ley de coerción fiscal, uno pensaría que es muy fácil de utilizarlo y pues correctamente aplicarlo, ¿no? Lo que nos está enseñando esta comparativa de gráfica es que tenemos ya una noción de quiénes son aquellos municipios, esa distribución a nivel nacional, de quienes están pudiendo reportar que sí están pudiendo comprometer los recursos. Esto es, estamos hablando ahorita de un término contable, pero el comprometido básicamente es que exista un convenio con el proveedor, que efectivamente después de haber cumplimentado la norma que anteriormente le da vida a la existencia de un convenio con un proveedor, que efectivamente ya existe el primer paso para hacer uso de los recursos y que el proveedor va a hacer una ejecución de estos
de estos mismos recursos. Entonces, ese es el momento comprometido y estamos viendo que hay algunos casos que a pesar de que recibieron recursos, pues pareciera que ni la mitad de los recursos están pudiendo canalizarlos correctamente o concretarlos en un convenio para que alguien los ejecute. Al 31 de diciembre. Ese es en el momento comprometido, pero veremos en algún caso que si de esto pasamos hacia el pagado, esto es ya el finiquito de cualquier obligación de pago, ya que efectivamente después de que el proveedor hizo su entrega, hizo su ejecución, hizo su obra, hizo su entregable en particular, el momento pagado en algunos casos no se está correctamente materializando en tiempo y forma. Y creo que una de las, con independencia obviamente de particularizar, veremos, y creo que será muy fácilmente identificable, por ejemplo, en el caso del brazo de Baja California y Baja California Sur, este cambio de colores. Simplemente lo que quiero destacar, no es por ponerle de ejemplo a esos municipios, sino destacar que el comprometido pareciera que está prácticamente al 100%, pero en el momento pagado disminuye sustancialmente, pues hasta un 85% en algún caso. ¿Qué significa? Que al 31 de diciembre no todo ha podido ser correctamente pagado y esto podría, no estamos siendo concluyentes, pero podría enfrentarse a algún tipo de observación si es que no se cumple correctamente los términos y condiciones de la norma imperante. Lo mismo sucede con el FISM y ahí verán que en algunos casos, por ejemplo, al sur de la República, prácticamente en la parte de la península, puede ser más constatable este cambio de colores entre comprometido y pagado, considerando que el FISM decíamos que es preponderantemente hacia obras de infraestructura, lo cual normalmente es más lento de ejecutar, no solamente de generar el convenio, el comprometido, sino que el propio proveedor haga su avance de obra, que efectivamente se recepcione bien en tiempo y forma y que además se le pague por lo que sí hizo ese proveedor. Ese sería el momento pagado, pues sí existe algún cambio, ¿no? Entonces, este cambio de colores lo que nos consta es simplemente que se pueden estarse enfrentando algunas situaciones los municipios. ¿Cuál sería la mejor recomendación? Que, si se dan cuenta, entre más estén haciendo una ejecución de recursos hacia el final del año, posiblemente se pueda ver más emproblemada esa ejecución, sobre todo si estamos hablando en materia de obra pública. Lo deseable es que se llegara al 31 de diciembre con un 100% no solamente ejecutado, aplicado, pagado, totalmente soportado documentalmente y que no haya ningún adeudo con el proveedor, y obviamente con esta constatación de la trazabilidad, digamos, sería lo más deseable para decir de que se ejecutó a cabalidad completamente el recurso y que seguramente esa obra, acción, ese arrendamiento, esa canalización de recursos, pues no tenga algún tema que pudiera ser sujeto de observación de la propia auditoría, en caso que se haga una auditoría. Ahora bien, pero estos tiempos de ejecución, y con esto vamos a empezar a hacer el cierre de esta plática, tiene relación absolutamente directa con lo que hoy se establece en la Ley de Disciplina Financiera. Decíamos que era una ley relativamente nueva y que ameritaría una plática en particular. Obviamente, ahorita no vamos a hacer esa plática, simplemente voy a rescatar un tema, solo un tema de la Ley de Disciplina Financiera y simplemente mencionar que decíamos, si bien está constituida sobre ciertos requisitos y obligaciones en materia de cómo se contrata, cómo se comunica y cómo se evalúa las obligaciones financieras o deuda pública, lo que también es cierto es que al día de hoy existen ciertas reglas, requisitos y topes en materias presupuestales que deben de ser conocidos como reglas de disciplina financiera. Dentro de las reglas de disciplina financiera existe algo que se denomina el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, que está, y este es importantísimo, entonces aquí con este vamos a ir cerrando el tema, en donde tiene un alcance bastante particular. Con independencia del resto articulado de la Ley de Disciplina Financiera, este es uno de los que operativamente más se conocen al día de hoy y le puso una regla del juego nuevo al uso del gasto federalizado. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 17? Uno, que le aplica a cualquier recurso federal con objetivo o destino específico. ¿Cuáles son aquellos recursos federales con destino específico? Estaremos mencionando los recursos del ramo 33, para empezar, y cerraríamos rápidamente con decir que son aquellos recursos que también bajan a través de los convenios, de los subsidios o transferencias. Esto es, existe esta suscripción de convenios o que están apegados a las reglas y lineamientos de operación.
¿Qué está fuera de esto? Participaciones federales. Es lo único que no le aplica el artículo 17. Ahora bien, así como este artículo 17 le aplica a cualquier recurso federal con destino u objetivo específico, lo que también es cierto es que los intereses y cualquier recurso que derive de la parte que se le conoce como principal, pues va a estar sujeto a los tiempos de este artículo 17. ¿Cuáles tiempos? Pues hay un tiempo límite conforme a la materialización de momentos contables. Por lo tanto, va a ser absolutamente importante la configuración del comprometido, del devengado, del ejercido y del pagado. Simplemente para hacer más fácil estos términos contables, el comprometido decíamos que es cuando se suscribe el convenio con el proveedor, devengado netamente cuando el proveedor hace entrega y se recepciona por parte del ente público, ya sea la obra, ya sea el arrendamiento, ya sea el equipamiento, en fin, hay un entregable en donde efectivamente se recibe de conformidad y además en el caso de bienes muebles, por ejemplo, se está efectuando el resguardo correspondiente. El ejercido es ese momento en donde ahora el ejecutor gira con el área de tesorería y le dice, efectivamente, dado que recibí lo que a contrato decía que debía yo recibir en tiempo, en forma, en calidad y todo, por favor, págasele al proveedor. Entonces se materializa con la famosa CLC. La CLC es el momento en el cual se está reconociendo que ya hay, no solamente está el entregable, sino que se va a pagar. Y el momento pagado cuando efectivamente existe el pago finiquito al proveedor, materializado sobre todo con el descargo desde la cuenta bancaria del recurso correspondiente a favor del propio proveedor. Entonces, esos son los alcances del artículo 17 y lo vamos a aterrizar simplemente en esto porque es la importancia de estar hablando y los mapas que veíamos sobre comprometidos y pagados, porque al día de hoy el artículo 17 trae diversos supuestos y a través de una consulta que se hizo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la única instancia facultada para interpretar los alcances de la Ley de Disciplina Financiera, dijo, a ver, ¿cuáles son los supuestos mínimos de cumplimiento en estos momentos contables relacionados con los tiempos máximos para esto mismo? Entonces dice, como mínimo, debe de estar comprometido el recurso, esto es, convenio con el proveedor, al menos debe estar comprometido en una fecha máxima del 31 de diciembre. Para un recurso, por ejemplo, 2021, vamos a hablar de, por ejemplo, el puente que conecta, esa obra en particular debe de tener su convenio contrato con el proveedor y a más tardar debe haber sido firmado y fallado antes del 31 de diciembre. Cualquier otro momento jurídico previo a la celebración del convenio no se materializa en el momento comprometido. Por ejemplo, la emisión o acta de fallo del comité de obras o de arrendamientos no constituye por sí mismo el momento comprometido. Entonces, si el recurso está correctamente comprometido, la segunda parte es, ¿se puede transitar en el resto de los momentos contables? Esto es, se puede devengar, ejercer y pagar mientras el pago no rebase, de eso que sí se comprometió, no rebase el 31 de marzo. ¿Qué es lo que sucede si un recurso no se compromete antes del 31 de diciembre? Se tiene la obligación del ente público de reintegrarlo a la tesorería de la federación, ojo, tesorería de la federación, no a la cuenta del estado, no a la cuenta del propio municipio, no, a la tesorería de la federación, a más tardar el 15 de enero del siguiente año. Recurso no utilizado, 15 de enero reintegro a la tesorería de la federación. Pero ¿qué sucede si sí se comprometió, pero por alguna situación no se paga en tiempo antes del 31 de marzo conforme lo establece el propio artículo 17? Entonces lo que dice el artículo 17 es, si no pagas, aunque haya estado correctamente comprometido y no lo pagas antes del 31 de marzo, debes de reintegrarlo a más tarde el 15 de abril de 2022 a la tesorería de la federación. Ojo, esta situación es hiper importante, súper importante y ha sido motivo de algunas observaciones en materia de auditoría. Se los compartimos así en ese sentido, con el ánimo y el afán de que ustedes tengan las herramientas, se organicen de manera correcta para evitar justamente alguna situación o alguna desalineación conforme a la norma. El pagado se está concretando netamente con el desembolso de la cuenta bancaria. ¿Qué significa? Tradicionalmente los SPEIs ayudan mucho a esto. Si existe la materialización del SPEI de una cuenta, de la cuenta bancaria productiva específica a favor del proveedor antes del 31 de marzo,
dado que sí fue correctamente comprometido el recurso antes del 31 de diciembre, entonces está correcto. Está correcto el uso y aplicación de recursos y por lo tanto toda la documentación correspondiente efectivamente debe de existir, pero sobre todo los alcances del 17 se cumplen. Ahora bien, ¿qué sucede si por alguna situación se paga después del 31 de marzo? Y es más, lo terminan pagando, no importando que sí se haya pagado al proveedor en fecha posterior. Esto sí podría ser una irregularidad en el sentido de que la norma, esta ley de disciplina financiera, este artículo 17 dice muy claramente que ya no se debe de utilizar el recurso después del 31 de marzo porque ahora el beneficiario es la tesorería de la federación. Así es como hay que verlo. Por lo tanto, veamos que del conjunto de obras, acciones, proyectos y programas que tienen los distintos municipios a su haber, utilizando distintos recursos del gasto federalizado, estas son las fechas máximas y en su caso no hay que pensar en que todos los recursos los debemos de ejecutar o aplicar en las fechas máximas. Por eso decíamos láminas atrás que lo deseable es llegar al 31 de diciembre con recursos totalmente aplicados, pagados, existentes, porque de alguna forma que sea esto visto el artículo 17 como las fechas máximas o estos supuestos mínimos de cumplimiento a proyectos particulares que por alguna situación, ya sean condiciones sociales muy en particular o que un desarrollo de obras se esté enfrentando a situaciones supervinientes, extraordinarias, ese único proyecto en relación a los N o distintos proyectos que tiene a su cargo el municipio, ese en particular, pues de pronto puede estar transitando entre dos ejercicios fiscales, pero siempre pegado al artículo 17. Como último comentario, dejaría yo que el momento pagado no se concreta, y eso también ha sido sujeto de observaciones por parte de la auditoría, no se concreta con la emisión de un cheque. Ojo, un cheque tradicional, salvo buen cobro, no finiquita la obligación de pago con el propio proveedor, a pesar de que existan los asientos contables en el municipio. Muchos nos han dicho, y sí, efectivamente, que no pueden obligar al proveedor a cobrar ese cheque. Ojo, pero por eso también la Ley General de Contabilidad Gubernamental dice, fundamentalmente en el 69, que se fomentará, se privilegiará que todo pago va a ser a través de medios electrónicos. Esto es utilizando las cuentas bancarias y el propio SPEI. Ese es el propósito, que solamente se utilicen los cheques en lo mínimo de temas o asuntos, una, y dos, que en su caso el cheque, pues más bien no esté cayendo en este supuesto de después del 31 de marzo y que no haya podido ni siquiera ser cobrado, un cheque tradicional, salvo buen cobro, no haya sido cobrado por el propio proveedor, porque entonces existe un pago que no se ha podido materializar y conforme al 17, pues podría ser sujeto de observación y se exigiría en su caso el reintegro a la tesorería de la federación. Entonces, creo que aquí estamos englobando muchísimos temas y esto lo vamos relacionando prácticamente a cuáles han sido de las principales observaciones en materia de auditoría y cuando revisamos qué documentación debe de existir y sobre todo cuando exista documentación es preferente o preferible que pues se nos muestre netamente el SPEI a que simplemente se nos muestre la póliza de emisión de un cheque que está en tránsito y que no se ha podido constar que ya fue cobrado por el propio proveedor. Cierro con esto último diciendo que, porque decíamos, hay distintos recursos con destino específico. Aquí hacemos una ejemplificación de cuáles son aquellos programas presupuestarios distintos a los fondos de aportaciones federales, distintos a las participaciones federales y que usualmente bajan a través de algún tipo de convenio y que pueden llegar a bajar hasta los propios municipios. Bueno, este es un ejemplo, no es exhaustivo, no son todos, pero son, como verán, están en distintas dependencias federales, en distintos ramos, con distintas claves presupuestarias y distintos nombres con distintos objetivos. Entonces, lo que quiero rescatar de eso es que si alguno de ustedes está ejecutando algún recurso del gasto federalizado a través de sus convenios, no solamente observen el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, no solamente observen la clásica norma federal en materia de pues, la existencia de documentación, sino que también tengan mucho cuidado y siempre estén observando qué es lo que están estableciendo los lineamientos o reglas de operación o los propios cláusulas del convenio en cada uno de estos recursos, porque pueden generarles obligaciones adicionales en materia ya sea de transparencia, de información o hasta de tiempos en particular para hacer uso de los recursos públicos del gasto federalizado. Y con eso cierro mi participación.
pues no sin antes agradecerles el espacio, su tiempo, paciencia y sobre todo su presencia. Muchas gracias. No, al contrario, Marciano, los agradecidos somos nosotros por esta charla introductoria hacia el papel de la Auditoría Superior de la Federación, hacia el trabajo que realizan, un trabajo muy importante en materia de fiscalizar el recurso federalizado, y pudimos apreciar los diferentes aspectos que forman parte de este proceso. Fíjate, la verdad es que a mí me llaman mucho la atención muchos aspectos. No quisiera introducir mucho en eso porque tenemos varias preguntas en el chat, entonces quisiera dar espacio un poco a esto, pero a grandes rasgos me llama la atención, Marciano. Tenemos una auditoría, parece más moderna, parece más enfocada a aspectos de evaluación del gasto, de fiscalización, muy diferente a una imagen añeja que había de que la auditoría era pues una especie de más de policía, más de fiscalización, y ahora pues vemos que el papel es radicalmente diferente también, ¿no? Y entonces todo esto más los diferentes instrumentos que nos fuiste presentando, pues nos hacen ver que aquí hay una auditoría para apoyar el ejercicio de los gastos, del gasto federalizado en los municipios. Y fíjate que en ese sentido van también las preguntas, Marciano. Yo quisiera pedirle a mi compañera Andrea que nos hiciera favor de leer algunas de las que tenemos ahí para poder ir comentando, si nos lo permites. Claro que sí, con todo gusto. Hemos identificado algunas preguntas y les daré lectura. Por parte de nuestra participante Elvira Javán nos dice: respetando mis montos máximos y mínimos de adjudicación, ¿existe algún porcentaje que me limite a realizar adjudicaciones directas en materia de obras públicas? Es decir, ¿puedo adjudicar el 100% de mi recurso si no rebasa los montos máximos y mínimos? Y aquí solicitaríamos apoyo de nuestro ponente para dar una respuesta. Adelante, por favor, licenciado. Sí, gracias. Puede tener distintas vertientes esta respuesta. Digo, me gustaría sobre todo no dar una percepción distinta a lo que puede ser la pregunta en específico. ¿Y a qué voy con esto? Voy a contestar muy general. Esto es, si el propio objetivo del recurso, decíamos que hay una diferenciación dentro de los recursos del ramo 33 o cualquier otro recurso que esté bajando por convenios, subsidios o transferencias, ¿no? Si no existe una particularidad que limite netamente a que el 100% del recurso pueda ser utilizado bajo esta modalidad de adjudicación directa, considerando que ya sea en la norma local o federal, normalmente se establece que deben venir bien las justificaciones correspondientes para esta modalidad, ¿no? Si todo esto se está complementando, pues simplemente, hasta ahorita yo no he visto que un recurso al 100% se esté adjudicando, ¿no? Hasta ahorita yo no lo he visto. Pero, digamos, teóricamente, si hay la cuadratura de estos supuestos normativos, podría ser, sí podría ser el caso, pero estoy hablando al final del día de manera muy general. O sea, sí habría que particularizar en el caso del recurso específico del programa presupuestario y las condicionantes de la norma que le aplique. Entonces, simplemente diría yo que no es algo común, pero si efectivamente en el análisis y yo pensaría que del área jurídica correspondiente efectivamente da para ello, porque así está configurado, y es más, diría yo, de manera muy preferente, hasta el análisis jurídico incluye algún tipo de emisión de criterio por parte de la instancia federal coordinadora, pues la verdad es que el ejecutor está totalmente del otro lado. Es importante también decir que la Auditoría Superior de la Federación no hace interpretaciones normativas, aunque muchos de los casos se hayan quedado con la idea de que nosotros aquí casi actuamos como juez y parte. No tenemos como facultades estar interpretando la norma. En este caso, las instancias federales que coordinen el recurso en federal son los que pueden dar ese paso adicional en decir si tiene o no o cubre el objetivo o alcance original, eso que se me está a mí planteando,
y eso que esté pronunciándose vía, evidentemente, de manera formal, vía oficio, una instancia coordinadora, nosotros lo tomaríamos sujetos del análisis en algo que no le esté cubriendo netamente la norma tradicional y por lo tanto, para efectos de la aplicación de ese recursos, lo tendríamos que incorporar. Entonces, toda esta serie de comentarios a lo que voy es, hay muchas particularidades como para decir si efectivamente uses el 100% en adjudicaciones directas, ¿no? La recomendación es, analicen muy bien la norma, los alcances, justo donde hacen esa congruencia entre lo estatal y lo federal, dependiendo de el tipo de recurso, y en su caso, si ustedes tienen un criterio específico, porque la norma empieza a ser un tanto gris, en ese aspecto en particular, la recomendación es que ustedes estén respaldados por algún criterio de la instancia coordinadora federal, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Tenemos dos preguntas por parte de nuestro participante Roberto Castillejo y primero nos pregunta, ¿cómo se inicia la auditoría y qué criterios se emplean para seleccionar al municipio para auditar al municipio? Y también nos pregunta que cómo funciona el Big Data en relación de los datos al respecto y cuál es la fuente de información. Muchas gracias. No, pues gracias por el interés. Sobre todo, me voy, digamos, a la primera parte. ¿Cuáles son los criterios de selección de una auditoría? Tenemos múltiples, diversos criterios. Sí tiene que ver con el tamaño presupuestal del propio municipio, tiene que ver con la importancia del propio fondo. O sea, sí es importante decir que usualmente tratamos de tener una cobertura lo más razonablemente grande en relación a los distintos fondos que están establecidos en el presupuesto de egresos de la Federación. Y en función de ello empezamos a ir eligiendo cuáles son los fondos candidatos y quiénes son los principales actores en relación a ese fondo, pero lo empezamos a complementar también con otras situaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser candidatos? No significa que aquel que haya sido seleccionado es que tiene ya a priori un problema mayúsculo. No, eso es importante también decirlo, ¿no? En algunos casos es importante, como sucede, y voy a hacer la analogía en materia fiscal, es importante tener lo que se llama esto presencia auditora, ¿no? Entonces, hay algunos municipios que de pronto dicen, sí, todos los años me están revisando, Tiene mucho que ver con que dentro de ese estado en particular, el manejo presupuestal, el peso de ese fondo, pues es de lo más voluminoso e importante, ¿no? Ese es un criterio, no es el exclusivo. De ahí me iría yo con que estamos considerando también quiénes en los últimos años hemos llegado a auditar, quiénes en los últimos años, en su caso, han generado algún tipo de observación en materia de estas auditorías, pero últimamente, sobre todo, empezamos ya a incorporar algunos otros aspectos. Al día de hoy ya empezamos a tener cierta información y eso me voy un poquito a relacionarlo con el tema del Big Data. Decíamos en primera instancia que tenemos ya acceso a la información de los CFDIs, ¿no? En toda contratación, sobre todo cuando viene un pago o acompañado más bien del pago por el propio proveedor, pues el proveedor debe de estar emitiendo las facturas correspondientes de esa estimación de obra o en su caso del entregable de ese proyecto, producto, arrendamiento, etc. Entonces, uno de nuestros ejes torales es la emisión de estos CFDIs y ustedes saben bien que el CFDI, entre otras cosas, establece quién proveedor, a quién se le está emitiendo la propia factura, por qué concepto, qué monto, y en particular se empieza a hacer, digamos, ese es un punto de mapeo importante. Complementado, decíamos nosotros, con, hay una información que cuenta hoy la Secretaría de Economía, se llama el SIGER, que tiene la información de los socios, contratistas, de quiénes son los accionistas de estos RFCs, de estas empresas, proveedores. Por lo tanto, empezamos también a ir identificando cuál es el nivel de operación. Aquí no lo estamos viendo, pero en un nivel un tanto más detallado que ha podido exponer, por ejemplo, el auditor especial del gasto federalizado, muestra claramente cómo hay algunas situaciones que llaman la atención. Estamos hablando de algunos proveedores que tienen un periodo de vida de creación muy corto, por ejemplo, o donde pueden tener socios relacionados de personajes o personas más bien relacionadas con el propio municipio. Eso pudiera generar ciertas alertas. Evidentemente, estoy hablando solamente de un componente de información
que a través de ciertos algoritmos, de cierta procesamiento de información, empiezan a generar marcajes de riesgo sobre algunos componentes, y eso puede, en su caso, generarnos a nosotros los insumos necesarios para decir, sería importante que las operaciones relacionadas con un fondo en particular de un municipio sea sujeto de una auditoría. Adicionalmente, al día de hoy, ustedes también están proporcionando los avances físicos y financieros a la Secretaría de Hacienda, y entre otras cosas, incluye de hecho la relación hasta de contratos. Esos contratos también le estamos haciendo un procesamiento, una relación de información, los estamos conjuntando con el todo, y estamos viendo si tiene o no congruencia la información entre lo que se está reportando a la propia Secretaría de Hacienda con la información, pues, de estas otras partes del repositorio. Decíamos también que teníamos información, por ejemplo, de las cuentas bancarias a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pues bueno, eso también puede ser un punto de determinación sobre la relevancia o no de un ente público en particular. Entonces, no son los únicos tramos de información que estamos teniendo, cada vez lo estamos engrosando más. También esto está en plena construcción, eso es importante decirlo, cada vez se está engrosando un tanto más. Es más, diríamos que de la propia información que ya se está automatizando, sistematizando, de lo que hemos recoleccionado de auditorías de años anteriores, pues justamente tenemos información muy rica aquí en el interior de la Auditoría Superior que le estamos ya poniendo en estos bases de datos para irle dando forma e ir sabiendo entonces también cuál ha sido el grado de operación, movimientos y presencia de aplicaciones de recursos por parte de los distintos entes públicos. Entonces, esto que vamos engrosando, pues van justamente jugando a estos algoritmos, a estos identificadores de riesgo, y son los que eventualmente pues, sirven de insumo para la selección de algún ente público de interés, ¿no? ¿Cómo se inicia una auditoría? Lo estoy entendiendo yo desde el punto de vista de cómo es, como digamos, las fases procesales. La auditoría, en primera instancia, decíamos que debe de ser publicada en el programa anual de auditoría. Esto se lleva a cabo en el Diario Oficial de la Federación. Este es el primer punto que nos establece la propia ley de fiscalización, en el cual estará sujeto un ente a ser revisado de manera formal. Y el primer paso es lo que se conoce el oficio de orden de auditoría, en el cual se está dando a conocer que inician los trabajos, con qué grupo auditor, quiénes en particular y cuál es el requerimiento de información. Posteriormente a ello, existe un acta de inicio de los trabajos, que es la primera gran reunión después de esta orden de auditoría, donde se consta, pues efectivamente, de que ya se está iniciando y quiénes son los enlaces, representantes y auditores en particular. Además de ello, pues viene ya todo el flujo de información sobre toda la documentación que debe de estar existiendo en el proceso de auditoría, que conste justamente lo que decíamos, los temas de trazabilidad y demás, para que por último, cuando termine la auditoría, el primer gran paso es la comunicación de los resultados preliminares y un citatorio a el acta de resultados finales, a esta reunión que ya con eso prácticamente empieza ya el cierre. Llevado a cabo esta reunión, se lleva esta acta en donde se hace constar a través de una cédula en particular, hasta el momento, cuál es la documentación que se tiene, cuál es la perspectiva o no de alineación de ese fondo, de esos aspectos, de esos tramos de información, de esos procedimientos de auditoría que llevamos, y eventualmente, conforme a la ley, se otorgan 5 días adicionales o 7 según sea el caso, y agotado ese tiempo, formalmente la auditoría y conforme a la ley de fiscalización, pues concluye. Concluye en esos tiempos normativos, pero se materializa netamente los hallazgos y descripción de lo que se revisó y en su caso lo que se haya identificado en el informe de auditoría que decíamos que vienen estas 3 etapas ante la propia Cámara de Diputados. Entonces, prácticamente es toda la etapa procesal que estamos hablando sobre cómo se ejecuta una auditoría y en qué momento pues, el área auditora termina sus trabajos de auditoría. Se materializa en este informe que se presenta en estas 3 etapas en el Congreso de la Unión. Posterior a ello, las acciones que de ello pudieran estar derivando en este informe de auditoría, pues ya es otra área aquí en la Auditoría Superior de la Federación que se encarga de realizar las revisiones de estas acciones y en su caso ante la cual se acreditan la documentación correspondiente que exista.
Muchas gracias, licenciado, por su puntual respuesta. Y por parte de nuestra participante Elvira, tenemos una pregunta. Si la Auditoría Superior de la Federación me está auditando un recurso, por ejemplo, F3, ¿pueden los órganos estatales auditarlo también? Ok, nada más comentar que F3 lo estoy entendiendo como el fondo 3, ¿no? Entonces, de los fondos de aportaciones federales. Sí es importante decir que la propia Constitución está estableciendo dentro de las facultades, en el artículo 79 está dejando muy claro que la Auditoría Superior de la Federación, en cuanto a aplicación, destino y uso de esos recursos del ramo 33, tiene facultad exclusiva de revisarlos. La configuración que estén haciendo las auditorías o los órganos de fiscalización superiores estatales, recordando que parte de sus facultades es revisar la cuenta pública. De ahí en fuera, en cómo están haciendo sus alcances de auditoría, no estoy del todo claro, pero al día de hoy la propia Constitución nos está mandatando que solamente en cuanto a uso y aplicación de recursos, esto es todo lo que estamos hablando de trazabilidad hasta la instancia final, ¿no? Pues tiene a su cargo esta revisión la Auditoría Superior de la Federación de manera exclusiva. Muchas gracias, licenciado Marciano. Por parte de nuestro participante, el ingeniero Guillén del municipio de Alvarado, Veracruz, nos pregunta, de acuerdo a la ley de la disciplina financiera, si se realiza un pago después del 31 de marzo, ¿qué sanciones aplicaría? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el proceso de adjudicación está correctamente soportado, sí existe el convenio con el propio proveedor, el proveedor efectivamente hizo los avances de obra, se pagaron en tiempo y forma, existen las facturas, bitácoras, toda la documentación correspondiente, existe la obra, está en funcionamiento y resulta que lo único que está desalineado es el tiempo en el cual se le pagó al proveedor. Sí es muy doloroso decirlo, pero la ley de disciplina financiera tiene ese alcance, que ese recurso que está siendo pagado después del 31 de marzo, se le da la connotación de no debe haber sido utilizado y el beneficiario es la tesorería de la federación. ¿Qué significa para efectos de una auditoría? Que no obstante que existe esa obra en particular, el recurso no debe haber sido utilizado y el beneficiario, insisto, es la tesorería de la federación. Debe de materializarse un reintegro a la tesorería de la federación. Entonces, las únicas dos formas de desacreditar una posible observación de estos alcances es, uno, o resarcir el recurso, lo cual estamos totalmente conscientes que es un doble dolor para la hacienda pública municipal. Una, porque ya se utilizó el recurso, y dos, el resarcirlo significa utilizar recursos propios o de alguna otra fuente de financiamiento similar que haga a la vez y que restituya a la tesorería de la federación. Entonces, son dos temas ahí. Si ni siquiera se pagó al proveedor y todavía está en la cuenta bancaria, pues creo que sería la salida relativamente más fácil, pero esto no quita la obligación de pago con el propio proveedor. Si bien de la cuenta bancaria sale el recurso a favor de la tesorería de la federación, lo que también es cierto es que no quita la obligación de pago a favor del proveedor por haber dado un producto, bien, servicio, obra o relacionado. Entonces, sí es importante hablar en estos términos muy, muy, muy claros, porque al final del día ustedes como ejecutores, y eso es a veces lo que hemos llegado a comentar en algunos foros que nos han podido dar la oportunidad para que ustedes tengan las herramientas a su favor y en un momento de revisión estemos con el mismo criterio, es importante que exista muy buena comunicación, no solamente entre las áreas de obras, no solamente en las áreas ejecutoras entre sí, sino de estas con la propia tesorería. ¿Por qué? Porque ha habido ocasiones que nos hemos encontrado en que las áreas ejecutoras y o las áreas de obras terminan diciendo, para mí ya fue correctamente ejecutado el recurso, yo ya mandé la orden de pago, la CLC a la tesorería o Secretaría de Finanzas y ya es un asunto financiero y que ya se entiendan. Ojo, cuidado porque al final del día se puede emproblemar la propia gestión municipal y ante un contexto en el cual no están sobrando los recursos públicos, termina siendo bastante doloroso que se deba de reintegrar por no cumplir pues, algún tiempo en particular establecido en la norma. Entonces,
el mejor comentario que nosotros podemos hacer es que se puedan acotar y tener muy bien presente estos tiempos, una muy buena coordinación, exista muy bien esta constatación de la ejecución de los recursos conforme lo que hemos estado platicando aquí, porque si llega a haber algún tipo de auditoría, pues esto simplemente pasa pues, la prueba del ácido, ¿no? Estamos constando de que efectivamente todo fue realizado en tiempo y forma, apegado, y que existe la documental correspondiente y simplemente no hay nada que observar. De hecho, ese sería la verdad el mundo ideal. Todo recurso público está correctamente aplicado. Entonces, eso es la verdad el objetivo que nosotros desearíamos estarnos encontrando y por eso el propósito también de estos detalles de estarlos platicando pues con este nivel, ¿no? Muchas gracias, licenciado Marciano. He identificado 2 preguntas más y una de ellas nos dice, cuando un estatus de la auditoría me dicen que está con un pronunciamiento emitido, ¿qué significa? Estoy entendiendo, esto normalmente tiene que ver con los estatus de acciones que tiene a su cargo los compañeros de la Auditoría Especial de Seguimiento. No podría yo hablar sobre esto, no es netamente el expertise del área de lo que traemos aquí, no me gustaría dar una señal equivocada, pero sí sería importante que esto pudieran, en su caso, tener contacto, si ustedes están dándole seguimiento a una acción en particular, que esto pudieran tener contacto con los compañeros de seguimiento para clarificar cuál es el alcance de esta acción como pronunciamiento emitido. Muchas gracias, licenciado Marciano. Y finalmente, tenemos una pregunta más por parte del municipio de Acapulco, donde nos pregunta, en relación a las PRAs que emite la Auditoría Superior de la Federación a los municipios, estas quedan para que el órgano de control del municipio aplique. Posteriormente, ¿cuál es el seguimiento que da la Auditoría Superior de la Federación? Normalmente, ante un inicio de intervención del órgano interno de control, tienen que llevar a cabo también su propio análisis y una resolución en particular. De aquí la auditoría, al final del día, estamos nosotros notificando esta acción y para nosotros termina siendo bastante relevante que hayan iniciado el proceso de investigación, pero si adicionalmente nos están compartiendo cuál es el resolutorio del mismo, pues esto simplemente está abonando de manera importante a saber cuáles fueron las consecuencias de esta promoción de acción. Entonces, normalmente, digamos, técnicamente hablando, con que ustedes estén iniciando los procedimientos correspondientes, puede ser muy importante para nosotros. De hecho, diríamos que con eso estamos ahí dando por atendido el tema, pero sobre todo queda correctamente reforzado cuando se están comunicando estos resoluciones de la propia investigación. Muchas gracias, licenciado Marciano. Por el momento no he identificado alguna otra pregunta o comentario. Sin embargo, me gustaría recordarles que mi compañera, la licenciada Claudia Cortés, en este momento está poniendo en el chat la liga de nuestro sitio oficial con el código, donde ustedes van a poder descargar la presentación y su constancia al finalizar esta sesión. Y no teniendo más preguntas o comentarios, daremos paso a nuestro cierre y en ese sentido me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. Oye, Marciano, pues nuevamente, la verdad es que aprecio toda tu disposición de esta explicación tan detallada, tan puntual, tan cuidadosa, yo diría tan cuidadosa, Marciano, porque aquí lo que nuestras amigas y amigos, creo que lo importante por los comentarios que estábamos leyendo, es justamente entender los alcances, el impacto de toda esta normatividad. Y déjame decir una frase que me gustó mucho, y solo para cerrar, porque la verdad es que el tema da para mucho, amigas. Y de hecho, déjenme comentarles que, como decíamos al inicio, esta es la primera de 5 sesiones que vamos a tener con el licenciado Marciano Cruz, director general del gasto federalizado en la Auditoría Superior de la Federación. De aquí al mes de septiembre estaremos con esas 5 sesiones. Les sugerimos estar pendientes, porque pues al final del día lo importante de todo esto, como bien señalaba el propio licenciado Marciano, es que las herramientas, y yo agregaría que las herramientas y la normatividad estén a su favor, ¿no? Y que entonces
para que esto realmente ocurra así, pues el conocimiento y la implementación pues son de lo más importante en este caso. No me resta, Marciano, más que agradecerte nuevamente en nombre de la FE, de nuestras autoridades del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, que nos hayas acompañado. Y a todos ustedes, amigas y amigos, el agradecimiento también por habernos destinado un poco de su tiempo para poder escuchar pues, esta gran sesión, procesos de fiscalización del gasto federalizado, a cargo del licenciado Marciano Cruz Ángeles, director general de Autoría del Gasto Federalizado de la Autoridad Superior de la Federación. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Felicidades, Marciano. Muchas gracias.